Entonces vamos a tratar los aspectos centrales de la prescripción, sus funciones, sus requisitos, y luego lo llevaremos al mundo arbitral a ver qué pasa ahí. En primer lugar, hay que, creo que desenmascarar algunas creencias equivocadas, en mi opinión, sobre la función de la prescripción. Todos sabemos que la prescripción es un mecanismo a través del cual la posesión de los bienes que se desarrolla de determinada manera y por cierto tiempo, convierte al poseedor en propietario de esos bienes. El artículo 950 del Código Civil dice que la posesión pacífica, pública, continua y como propietario que se hace de un bien por cierto plazo, 10 años, si es que el poseedor ocupa un inmueble y sabe que no es suyo, lo convertirán en propietario por esta vía, o si es que cree que es propietario, es decir, sin serlo, cree que lo es, esto es, tiene buena fe, logrará este efecto a los 5 años. Para el caso de los inmuebles. En el caso de los muebles es de 4 y 2 años en las mismas circunstancias o parecidas circunstancias. No me interesa tanto destacar los requisitos de la prescripción, que son harto conocidos, quizá haré mención a algunos de ellos, sino a la función de la prescripción. Porque se podría creer que este mecanismo es entonces un llamado a los usurpadores y a la invasión, a la ocupación de bienes ajenos, ¿no? Porque si uno lee desde un punto de vista político el artículo que he mencionado, el artículo 950 del Código Civil, o su similar para predios rústicos que está en las normas sobre predios agrarios, que es el decreto legislativo 653, que habla de una prescripción para predios rústicos de 5 años, pues en uno u otro caso, con los mismos requisitos, pero con plazos diferentes, uno podría entender equivocadamente que el sistema legal peruano le dice a las personas, pues, que hace sentado ahí, ve y ocupa bienes ajenos, y al cabo de cierto plazo y de ciertos comportamientos, te convertirás en propietario. Es un buen negocio, ¿no? Porque entonces las personas que no son dueñas, pues van y ocupan bienes ajenos, se comportan como propietarios durante este plazo y se convierten en propietarios. Es un llamado natural, se creería. Bueno, pues no es así, ¿no? Sería una incivilidad el pretender que un sistema legal decente se construye sobre la base de semejante aviso a la sociedad. Vengan y ocupen bienes ajenos, hay que adquirirlos por prescripción. No es así, naturalmente. Sin embargo, existe esa creencia y es importante ponerla en su lugar y poner a los que creen esto en su lugar, porque la prescripción entonces no es una vía natural, ordinaria, atendible, que deba ser incentivada como fórmula para adquirir la propiedad. No lo es. ¿Cómo es entonces que se explica esta figura? Porque en efecto eso es lo que dice el artículo 950 del Código Civil y su similar de las normas agrarias respecto a la posibilidad de adquirir la propiedad de bienes por la posesión. Dice, el que posee un bien de manera pacífica, pública y como propietario por cierto tiempo adquiere la propiedad. ¿No es eso entonces un llamado a la ocupación de bienes ajenos? No, no lo es. Entonces ahora voy a explicar, y eso es quizá lo más importante de los comentarios que quiero hacer en por lo menos esta primera parte de mi participación. Fíjense ustedes, lo que ocurre con el sistema de circulación de bienes en el Perú y en cualquier parte del mundo es que existe una dificultad natural para probar los derechos. Es decir, para que una persona sepa que quien se le presenta ante sí como propietaria a efectos de celebrar una transacción y adquirir ese bien, es quien dice ser, es decir, es el dueño, para tener yo como potencial adquirente ese convencimiento de que estoy ante el dueño, esa es una determinación muy complicada, porque si yo quiero adquirir el bien y ante mí se presenta quien dice ser el dueño, él para probar que en efecto lo es, tiene una serie de instrumentos, pero de muy compleja verificación. ¿Cómo se prueba ante mí que el vendedor potencial es verdaderamente el propietario? Porque naturalmente si yo quiero adquirir un bien, necesito comprobar que el vendedor es el propietario. Y no solo si quiero adquirir la propiedad, también si quiero adquirir el usufructo, la superficie
la servidumbre o cualquier otro derecho sobre bienes. Yo no puedo, en la regla general, pretender adquirir un derecho de quien no lo tiene. Puesto tratándose de bienes, que son objetos exclusivos, quien tiene un derecho sobre él, pues solo lo tiene él, y de modo tal que solo podré adquirirlo yo si es que contrato con quien tiene ese derecho. Dice un adagio romano, pero que no es otra cosa que una conclusión del sentido común, que nadie puede adquirir un derecho de quien no lo tiene, ni adquirir un mejor derecho que aquel que tiene el transferente. Es obvio, es una cosa de sentido común, ¿no? Entonces yo necesito determinar si quien se presenta ante mí es o no el dueño. ¿Y cómo lo voy a determinar? Y ahí viene la prueba llamada diabólica. Se llama diabólica porque en realidad la única manera de saber que ese que se presenta ante mí es el dueño es verificando que él a su vez adquirió bien de quien le transfirió a él. Y no solo eso, sino a su vez que quien le transfirió a él recibió del anterior también válidamente un derecho que aquel tenía a su vez en su momento válidamente en el patrimonio, lo que supondría que a su vez quien le transfirió a él haya tenido también este derecho. ¿Hasta dónde? Hacia atrás, hasta el origen del derecho. Por eso es una prueba diabólica, porque es de imposible verificación con confianza total, ¿no? Porque habría que mirar todos los contratos y todos los elementos que acompañan un contrato. Como ustedes saben, no basta para determinar que alguien es propietario que muestre un papel que dice que compró, porque ese papel lo único que demuestra es que celebró un contrato, no que recibió la propiedad. Para que haya recibido la propiedad, tendría que acreditarse que el que le vendió a su vez era dueño y que el que le vendió a él también lo era, y así. Y para verificar eso hay que mirar cada uno de los títulos. Y los títulos, como ustedes saben, no siempre hablan de los vicios que ellos podrían haber tenido cuando se suscribieron o se celebraron. ¿Cómo yo sé que el que le vendió a quien hoy me quiere vender no era una persona incapaz cuando celebró el contrato? Entonces, ese contrato podría haber sido nulo y en consecuencia el adquirente no es dueño, a pesar de que tiene un papel. Entonces, esta verificación es verdaderamente diabólica. Por supuesto que existen una serie de herramientas, no muchas, pero algunas, que precisamente buscan enfrentar esta problemática, consciente de que nadie puede pues, pasarse la vida haciendo una investigación para efecto de celebrar un contrato, haciendo que el proceso de concertación de actos o negocios de transferencia resulten siendo sumamente lentos y complicados, ¿no? Sumamente lentos y complicados. Entonces, existen fórmulas como la fe pública registral, que está en el artículo 2014 del Código Civil, que le permiten a las personas, por ejemplo, que si reciben o adquieren bienes que están registrados y la información del registro no ofrece duda, ¿no? O sospecha de que ahí hay un vicio, y se celebra este contrato y se inscribe, pues se alcanza un nivel de protección que incluso si luego se determinara que el enajenante no era dueño, pues el adquirente conservará la propiedad. Es una fórmula excepcional que acaba de ser revisada por el Tribunal Constitucional, fijándole o asentando, digamos, algunos requisitos que ya venían señalándose por la jurisprudencia civil de la Corte Suprema. Eso es la fe pública registral, de la cual no me voy a ocupar. Pero lo que digo es un hecho que esta dificultad probatoria es parte del sistema de circulación de bienes. El no poder verificar, ¿no?, que uno está ante el dueño. Entonces, ante eso, las consecuencias son terribles, porque si ante esa dificultad se genera la duda natural en el mercado, o sea, en los compradores, en los adquirentes, de que no se sabe si está ante el dueño para que el contrato sea correcto y eficiente y eficaz, si eso no se va a saber con certeza, eso va a tener un impacto en el acto de comercio. ¿Cuál va a ser ese impacto? Es un impacto de diverso tipo, pero todos malos, ¿no? Una posible reacción del mercado es que ante esa duda, dificultad y sospecha de que algo está mal, porque no se puede saber, porque la prueba diabólica no es satisfactoria, entonces el comprador decide no comprar. Y resulta que un negocio que habría sido bueno que se realice, pues no se realiza. Y esto tiene un impacto global. Uno no debe pensar que, bueno, pues mala suerte para esos dos sujetos que no celebraron el negocio. No, no, no. En economías libres como la nuestra, cada negocio frustrado es una estaca contra la sociedad. Porque de cada negocio frustrado hay una renta que no se percibe, que no se genera, perdón,
y de la cual, por tanto, el Estado no coge su parte para cumplir su rol social, sus actos de atención de las necesidades de la sociedad. Entonces, el que una operación se frustre, no se realice por una dificultad en el sistema vinculada a la falta de información, es terrible. Otra reacción es que, ok, el adquirente está dispuesto a jugar el riesgo de que esté contratando con quien no tiene derecho, pero obviamente no lo va a asimilar así nomás. Va a castigar el precio, ¿no? Es decir, le va a pagar menos al vendedor porque obviamente incorporará en una reducción, vía reducción del precio, el riesgo que está asumiendo de que resulte que luego el vendedor pues no era el dueño, dado que no lo puede saber con certeza. Repito, existe por supuesto una fórmula, por lo menos esta, de fe pública registral, para ayudar a morigerar este asunto. Pero ya no lo es tanto, ya no es una solución tampoco a prueba de balas, porque incluso si yo, comprador, y sabiendo que no tengo certeza total de que el vendedor eso no es el dueño, pero uso la fórmula de la fe pública registral para adquirir de él e inscribir mi título y buscar amparo, hay sin embargo voces que dicen que esa condición de este adquirente no es tan sólida porque, por ejemplo, si este adquirente pudo saber que el bien no le pertenecía al vendedor por alguna vía, que puede no ser siempre asequible, entonces ya no estará protegido, ¿no? Y uno de esos supuestos, aunque les parezca increíble, es el hecho de que si el bien está en posesión de un tercero que no es el vendedor, este comprador pues ya no debería estar protegido. Porque como hay un tercero que no es el vendedor que está ocupando el bien, eso debería significar para el comprador que hay algo malo ahí y entonces ya él debe tener o considerarse que tiene mala fe, ¿no? O que él en su investigación antes de comprar tiene que actuar ya casi de inspector, porque tiene que hacer una verificación con un dron, ¿no? Quizá, para saber qué cosa está pasando en el inmueble. O sea, encareciéndose los requisitos para estar protegido por la fe pública registral. Entonces, incluso tratándose de la herramienta conocida como fe pública registral, por la manera como la jurisprudencia le ha venido exigiendo a los adquirentes que deben tener cierta condición para lograr este amparo, tampoco lograrán fácilmente esta protección.